Muchas bendiciones, amada iglesia. Qué bueno que podemos estar juntos día domingo, último día del año. Hace tiempo no caía un domingo, creo que hace unos años atrás. Y podemos estar juntos haciendo lo más importante, adorando a nuestro Señor. Qué recordatorio y qué manera de terminar el año. Perdón. Me gusta mirar a Byron, asegurarme que se está portando bien. Damos gracias al Señor por la vida de nuestro pastor Byron. Gloria sea al Señor por su vida. Querido hermano, antes de comenzar con la predicación de la palabra del Señor, quería leer una carta. Voy a aprovechar este tiempo de oración pastoral para orar por la iglesia Gracia Irresistible en Guayaquil, Ecuador. Él nos envió una carta, el pastor, la iglesia nos envió una carta de agradecimiento y creo que es prudente que la lea en público y que así podemos orar para que este próximo año que tenemos delante de nosotros, el Señor pueda seguir ayudándonos para ayudarlos a ellos y ayudando a esta iglesia amada que ha estado ahí como luz, como un faro en medio de una ciudad como lo cual es la ciudad de Guayaquil en Ecuador. Dice la carta: amada iglesia, comunidad de gracia, reciban un enorme abrazo santo de parte de su amada iglesia bíblica Gracia Irresistible. Les escribimos con el gozo y el propósito de darle gracias a ustedes por sus oraciones incesantes por nosotros y su enorme generosidad que recibimos este año para el sostén económico de nuestro pastor Javier Murillo, y que Él pueda estar a tiempo completo cuidando y alimentando espiritualmente semana tras semana nuestra iglesia local. No nos cansaremos de agradecerle, amados hermanos. También le contamos que a pesar del mal tiempo en nuestro país, hemos seguido trabajando para la extensión del reino de Dios y ahora somos 48 miembros comprometidos y cada domingo nos unimos más de 80 personas a adorar a nuestro buen y eterno Dios. Nos alegramos cuando hemos escuchado también cómo la fe en nuestro Señor Jesucristo en ustedes ha seguido creciendo por la gracia de Dios y como el Señor ha sostenido su bella iglesia allá en Orlando, Florida. Cada vez que lo recordamos con mucho gozo y con mucho agradecimiento en nuestras oraciones por ustedes. Por último, le damos las gracias al Señor porque están siendo cuidados y pastoreados por dos pastores, nuestros amados hermanos Héctor y Byron. Estamos seguros que ellos son los dones que Cristo les ha dado y les animamos a no dejar de orar mucho por ellos y apreciarlos en el Señor. Nosotros acá seguiremos orando para que sigan firmes en la fe y que Dios los siga usando para su gloria a cada uno de ustedes este nuevo año 2024. Les amamos en Cristo, sus hermanos, Iglesia Bíblica, Gracia Irresistible. Quisiera orar por nuestros hermanos, por esta amada iglesia. Voy a orar también en general, una fecha como esta de despedida de año. No piense que es casualidad, Dios creó días de 24 horas y hoy es el último día del año según como Dios lo ha diseñado. Dios es creador de todas las cosas y ordena todo de manera perfecta. Hoy cumplimos 6 años, gracias hermano Aníbal, hoy cumplimos 6 años reuniéndonos en estas instalaciones, así que damos gracias al Señor, ¿verdad? Fue en la cancha bajo techo. Gracias por ese recordatorio que también es un recordatorio que nos muestra la bondad de Dios para con esta amada iglesia. Y quisiera orar, como comentaba, que en este tiempo muchas personas empiezan a hacer resoluciones de año, lo cual no está mal, está bien, qué bueno que puedas, vamos a hablar un poquito de eso esta noche, si comparte con nosotros, eso es muy bueno, pero oremos para que una de las resoluciones de año, no de nosotros los creyentes, porque esa es nuestra resolución diaria, pero de aquellos que no están en el Señor, que Dios pueda abrir sus ojos y puedan ellos buscar una iglesia, buscar un lugar donde escuchar el Evangelio, que es lo más importante que necesitan sus almas. Quisiera orar en general, porque un tiempo como este también es un tiempo de mucho suicidio, de mucho dolor, de mucha tragedia, y quisiera orar para que
el Señor ponga su mano en la vida de aquellos que no lo conocen y aún en su gracia común puedan ser cuidados y nosotros también vivir en paz y armonía como nos manda la palabra del Señor. Y quisiera también orar por mi familia. Acabo de recibir la llamada antes de venir para el servicio. Mi abuelita acaba de fallecer a las 12:45 y estuve orando con mi mamá. Mi mamá está desconsolada a pesar de que está tranquila y confiada. Doy gracias al Señor que mi abuela tuvo Alzheimer casi por 15 años y una de las únicas voces que reconocí era la mía porque mi mamá siempre le ponía las predicaciones, me ponía y doy gracias al Señor que Dios la acercó a su gracia en su último tiempo de vida. Oramos también por eso. Padre, nos acercamos a ti, Señor, que eres tan bondadoso, tan bueno. Nos recuerdas tus bondades cada día, Señor. Abrimos nuestros ojos, ahí está el oxígeno, ahí está el sol, ahí están las nubes, Señor, ahí están toda tu creación, Señor. Cuán misericordioso tú eres, Señor. Tú sostienes absolutamente todo. Tu bondad es desplegada a través de los cielos, a través de la tierra, a través de todas las cosas, Señor. Cuán grandioso eres, Señor. Yo te ruego, especialmente en esta fecha, Señor, que tú has permitido que podamos terminar un año. Te ruego, Padre, que tengas misericordia de aquellos que viven sus vidas para sí, que te desprecian cada día con sus actos, sus pensamientos. Señor, que en lo profundo de su corazón puedan mirar a ti, al Creador, que puedan mirar los cielos, las estrellas, contemplar y decir en sus mentes, hay un Creador. Te pedimos, Señor, por aquellos que están en autoridad, ayúdalos, Señor, tú los has puesto ahí. Pon tu mano sobre sus corazones, Señor, y que puedan proceder a la fe aquellos que no están en la fe, Señor. Confiamos en ti, tú tienes el poder para salvar, tu mano no se ha cortado. Padre Celestial, te rogamos que en una fecha como esta que ocurre tanto mal, Señor, en las calles, la bebida, las emociones, las peticiones egoístas, las resoluciones que ni tan siquiera hay agradecimiento hacia ti, Señor. Te rogamos que seas tú, Padre, en esos corazones perversos, trayendo esa luz de Cristo que un día nos pasó de las tinieblas a su luz admirable, Señor. Ten misericordia, Padre, te lo rogamos. Padre, hemos leído esta carta de nuestros amados hermanos en Guayaquil, Ecuador. Señor, mientras la leía, Señor, me sentía allí con los hermanos, me sentía con ellos. Gracias, Señor. Porque tu Espíritu, Señor, permite que el gozo de ellos sea nuestro gozo. Señor, que sus lágrimas sean nuestras lágrimas, que su dolor sea nuestro dolor, que sus alegrías sean nuestras alegrías, Señor. Gracias por poner a estos hermanos tan cerca de nuestro corazón. Gracias, Señor. Gracias por el privilegio que nos das a muchos individualmente y como iglesia de poder servir a esta amada iglesia en Guayaquil, Ecuador, Señor. Con tanto crimen en esta ciudad, una ciudad como cualquier otra ciudad de Latinoamérica, Señor, con tanto mal, tú tienes ese faro en medio de esa ciudad, Señor. Gloria sea tu nombre. Fortalece a nuestro hermano y pastor Javier Murillo, fortalece a los hermanos con los cuales él está dedicando tiempo, que pronto, si así Dios permite, serán diáconos y ancianos en medio de ese pueblo, Señor. Sosténlos, Señor, sosténlos en medio del desánimo, en medio de todas las cosas que puedan estar pasando a su alrededor, Señor. Sosténlos firmes y ayúdanos a nosotros a mantenernos también firmes y así poder ayudarlos en lo que tú nos permitas ayudarlos, Señor. Señor, te doy gracias por la vida de mi abuela Aida. Gracias, Señor, porque puedo ver una muestra de tu gracia, Señor, en la vida de ella. Gracias, Señor, porque tu soberanía fue ella la que escogiste como mi abuela, Señor.
Tú mereces la gloria y la honra, Señor, por su vida. Gracias por el tiempo que le diste a mi madre con ella, de poder hablar de la palabra, de poder evangelizarla, Señor. Gracias, Padre, por el honor de haber sido nieto de esta señora amada, Señor, que me amó tanto. Te pido por mi familia, ten misericordia, Señor, que esta situación, Señor, tú seas glorificado y que ellos puedan entender la realidad de la muerte, puedan proceder a la fe, a la vida eterna que solo está en tu Hijo amado Jesucristo, Señor. Te lo ruego. Te doy gracias, Señor, por este tiempo que me das de poder compartir tu palabra con mis hermanos. Palabra que es la verdad, esa verdad, Señor, que reina en nuestras vidas. Te ruego que nos ayudes a atesorarla, a entenderla, Señor, y sobre todo ser hacedores de esta hermosa palabra, la cual me has dado entendimiento para poder predicar a mis hermanos, Señor. Permite que nos podamos gozar, ser edificados, Señor, y exhortados a obedecerte. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Mis hermanos, acompáñenme a Filipenses capítulo 4. Vamos a terminar esta hermosa epístola. Fíjense qué hermoso, si lo hubiese planificado no se hubiese dado nunca así. Pero hoy tenemos nuestros últimos versículos, hoy terminamos la predicación de la carta de Filipenses en el último día del año. Usted dirá, no, él lo planificó. No, realmente no lo planifiqué. No lo planifiqué. Fue que obviamente hubo cambios, hubo hasta predicadores invitados, tuve que hacer cambios, o sea que usted ve que no fui yo quien lo planifiqué. Pero el Señor es bueno y sabía que esta era la palabra que necesitábamos para terminar nuestro año y terminar la predicación de esta carta a los filipenses. Y lee la palabra del Señor, el capítulo 4. Voy a leer desde el versículo 19, que ya lo había tocado en la predicación anterior, en la predicación última que había hecho de Filipenses, pero creo que nos da un poco de contexto. Desde el versículo 19, y dice la palabra del Señor: y mi Dios proveerá a todas sus necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. A nuestro Dios y Padre sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saluden a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo los saludan. Todos los santos los saludan, especialmente los de la casa de César. La gracia del Señor Jesucristo sea con el espíritu de ustedes. Mis hermanos, cuando empecé a predicar esta carta, creo que hace más de un año, yo sabía que sería de una bendición para la iglesia porque es la palabra del Señor. Pero a este punto, ya que hemos predicado toda la carta, fuera de toda duda, sé que ha sido una bendición más aún para mi vida. Si hay alguien que a lo mejor en esta iglesia, ¿verdad?, y en este tiempo he escarbado más en estas verdades, he tenido que ser yo. Para darle un sermón de 45 minutos, una hora, probablemente me tomo 12, 15 horas entre meditación, entre oración, entre mirar las palabras, estudiar y poder organizar un sermón. O sea que ha sido una bendición grande para mi vida, pero he visto también cómo ha sido una bendición para la iglesia. Dios ha trabajado con nosotros en muchos aspectos en cuanto a la vida de iglesia, en especial en lo que es el gozo y la unidad. De hecho, la unidad gozosa es el tema central de esta carta. Haber entendido el gozo del Señor luego de recibir la predicación de esta carta es esencial para todo aquel que se ha expuesto a cada una de estas predicaciones que hemos podido hacer. Y como he dicho, qué hermoso que el 31 de diciembre estamos terminando esta carta y dando conclusión y podamos terminar meditando en el gozo de los santos. Terminaremos repasando el fundamento de una vida gozosa. A eso me dedicaré el día de hoy, lo cual sé que será de mucha bendición para muchos, porque en un día como hoy normalmente meditamos, o a lo mejor ya llevamos unas semanas meditando
en cómo se va a ver el próximo año, lo cual es bueno. Debemos ser diligentes, planificar qué cosas, ¿verdad? Hacer una evaluación y planificar algunas cosas para el próximo año. Pero qué hermoso es poder repasar lo que es una vida gozosa en el Señor. Qué hermoso sería poder tener un compromiso para este próximo año de vivir una vida en gozo. Y si aún hemos vivido una vida en gozo, estoy seguro que nadie ha llegado a la cúspide del gozo. Todavía queda mucho para vivir una vida en gozo. La palabra de Dios nos apunta a vivir en gozo. Esto lo hace de manera personal. Cuando vemos en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 16, vemos que la palabra nos manda a estar siempre gozosos. También nos habla en Santiago, tener por sumo gozo cuando se encuentran en diversas pruebas. Pero además de vivir en gozo, en una relación personal con Dios, esta carta nos ha dado un mandato a Iglesia Comunidad de Gracia, a vivir en gozo como iglesia. Después de escuchar acerca del gozo del apóstol Pablo, entendiendo el contexto que vimos en predicaciones anteriores, estando preso, estando atado a un soldado romano, en una miseria grande, porque por más que queramos pensar, a pesar de que tenía un acomodo, vivía en miseria. Era un preso, era uno de los presos más importantes de su tiempo. Obviamente tenía muchos planes, como habíamos discutido, pero Dios permitió que estuviera preso en varias necesidades que podíamos señalar sin duda acerca de la vida del apóstol Pablo. Y qué hermoso ha sido de él que hemos aprendido una lección del gozo. Porque yo estoy seguro que ninguno aquí ha vivido en las condiciones que el apóstol Pablo ha vivido. Y probablemente a lo mejor algunos por algunos días. Pero cuando nosotros leemos en 2 de Corintios capítulo 12 y vemos las cosas que pasó el apóstol Pablo, la miseria en la que vivió, con falta de alimentos, casi como muerto, naufragado, azotado, apedreado en todos los aspectos. Cuando vemos la vida del apóstol Pablo, yo creo que ninguno aquí ha pasado tantas circunstancias adversas como él. Y es él el que nos dio una lección a través de toda esta carta sobre el gozo. O sea que nos damos cuenta que nos hace falta crecer más en el gozo del Señor. El gozo que hemos aprendido en esta carta es un gozo que no depende de nuestras circunstancias, sino de nuestra relación con el Señor. Y vemos cuán hermoso esta iglesia, cuando vamos desde la fundación de esta iglesia, que lo vemos en Hechos capítulo 16, que nos habla de cómo se fundó esta iglesia. Es interesante lo que Dios puede hacer con una vendedora de telas, con una endemoniada y un carcelero a punto de suicidarse. Si todos nosotros hubiésemos dicho, vamos a empezar una iglesia, nunca hubiésemos empezado con esas personas. Pero Dios, que es sabio, que es soberano, que merece toda gloria y toda honra, toma lo vil y despreciado del mundo y avergüenza a los sabios. Esta es esa iglesia amada de Filipenses que comenzó con esos 3 personajes. Dios los salva para su gloria y permite que comience esta iglesia, que era una iglesia que estaba muy cerca del corazón del apóstol Pablo. Esta es la iglesia la cual por los conflictos internos ha empezado a tener divisiones, ha empezado a experimentar la falta de gozo, ha empezado a experimentar la ansiedad. Y a esta iglesia amada a la que Pablo escribe para que puedan mantener una unión gozosa. Hemos sido testigos del amor de Pablo por la iglesia de Cristo y aún le enseña a la iglesia cómo tener gozo por la misma iglesia de Cristo, porque él es el ejemplo de eso. Cómo Pablo se gozaba al escribir a sus hermanos y pensar en ellos y orar por ellos. También Pablo nos enseña a través de esta carta el gozo a través del sufrimiento.
por causa de Cristo. También nos enseña el gozo que debe haber y se debe buscar en la unidad de la iglesia. El gozo que debe haber en la humillación y el servicio a Cristo, poniendo a Cristo como el mismo ejemplo de humillación, como lo vimos en el capítulo 2 de Filipenses. También debemos gozarnos en la justicia del Señor Jesucristo. Como veamos en los últimos versículos que predicaba, debemos gozarnos cualquier sea la situación, en escasez, en abundancia, con dinero, sin dinero, con recursos, cualquier sea la situación, cómo debemos gozarnos. Y hoy veremos un resumen que lo he titulado, como ya dije, el gozo de los santos. Vemos que el apóstol Pablo dirige esta epístola desde el principio. Si usted va conmigo al capítulo 1, vemos cómo Pablo se dirige a sus hermanos y dice: Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, incluyendo a los obispos y diáconos. Pablo le llama a sus hermanos, Pablo le llama santos. Y vemos cómo no tan solo comienza saludando de esa manera, sino que termina saludando a todos los santos de la iglesia en Filipenses. Es lamentable, antes de comenzar con algunos puntos del sermón, es lamentable pensar en cómo personas, cuando escuchan esta palabra santo, vienen a su mente tantas ideas incorrectas, que no significa, que no probablemente tienen el significado correcto de lo que la palabra santo significa en el contexto de la Escritura. Y gran parte de esta confusión se debe a las enseñanzas de la Iglesia Católica Romana. En la teología católica romana, un santo es alguien según sus virtudes, sus méritos, su devoción, sus logros religiosos. Estos son exaltados al cielo sin la larga espera del purgatorio, como es el caso de todos los demás católicos romanos, según ellos. Estos aparentes santos de la Iglesia Católica Romana son elevados al rango de santidad mediante un decreto oficial del Papa, que lo conocen como canonización. Y en cierta manera es considerado como un ejemplo cuya vida debe ser imitada. Según esta teología errada, los santos pueden interceder por los vivos y por los que están en el purgatorio. Por eso los católicos ruegan a los santos para que intercedan ante Dios por sus seres queridos que sufren en el purgatorio. Pero mis hermanos, eso no es lo que enseña las Escrituras. Cuando la palabra santo se utiliza en la Escritura, se utiliza solo en tres contextos. Se utiliza para referirse a Dios, quien es santo, como atributo. Se utiliza también para referirse a los ángeles santos, que no participan de pecados, son separados para el servicio de Dios. Y se refiere a todo aquel que ha experimentado la fe salvadora en el Señor Jesucristo. Esos son los únicos contextos en los que podemos ver la palabra santo. Pablo utiliza en sinnúmero de ocasiones el término santo para referirse a los hermanos en la fe y no hace ningún tipo de distinción. Vimos ahí en los Filipenses en el versículo 1 a los santos, incluyendo a los obispos y a los diáconos. O sea que está claro que está incluyendo a toda la iglesia. Esto no estaba diciendo, bueno, ¿cuánto tiempo lleva aquel de convertido? ¿Cuánto tiempo lleva? No, todos los creyentes en Cristo son llamados santos por el apóstol Pablo. No hace ningún tipo de distinción. Él se dirige, como he dicho, a todos los santos en Filipos. Vemos también en Colosenses, no es algo solamente a la iglesia filipense. En Colosenses capítulo 1 dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Vuelve y hace una referencia a los creyentes en Colosenses, llamándoles santos.
Esta palabra, que puede ser o en plural o en singular, es la palabra agios o agioi, si es el caso que es en plural. Está implícito el carácter de la naturaleza de los santos. Esto se traduce cuando se utiliza para, ¿verdad? Esta palabra se utiliza para nosotros y aún para Dios como lo apartado, los separados, los santificados. También, como he dicho, se puede emplear para los ángeles, aquellos ángeles que están separados para el servicio a Dios. Ahora bien, tenemos que dejar claro que la santidad perfecta, completa, es solo de Dios. Nosotros solo somos llamados santos no por el atributo de santidad, sino porque somos separados por Dios para sus propósitos santos. Pero no es porque somos santos en nosotros mismos. Somos todos pecadores. Ya automáticamente eres pecador, no eres santo. Dios es santo, porque Dios, como atributo, Dios es separado de todo. No hay nada ni nadie como Él. Y no hay maldad en Él, no hay pecado en Él. Pero en el caso de nosotros somos llamados santos porque somos separados para el Dios santo, para los propósitos del Dios santo. El autor de Hebreos, de hecho, dice: somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. O sea que vemos que por la muerte sacrificial de Jesucristo, Jesucristo aparta al creyente para Dios y nos hace santos. Por eso Pablo decía: estoy juntamente crucificado, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Al llamar el apóstol Pablo a los filipenses santos, recordó que deben vivir separados del pecado para vivir en la justicia de nuestro Dios. Se entiende que este pasaje final, el que leí en el 21, que comienza: saluden a todos los santos en Cristo Jesús, se entiende que fue en Cristo en puño y letra, como era de costumbre por el apóstol Pablo. Esto lo vemos en Corintios, lo vemos también en Gálatas, donde le dice escrito esto en puño y letra. Sabemos que él dictaba y había alguien escribiendo, es algo que hemos visto en otra epístola. Y se entiende que esta porción, este saludo, es como la firma de él diciendo: esta carta es auténtica. Entendamos que en aquel momento podían haber muchas cartas circulando diciendo que era el apóstol Pablo, para confundir a la iglesia, pero no, esta se entiende que era de su puño y letra. Y vemos cómo Pablo, a través de este saludo personal, hoy, último día del año, nos recuerda nuestra identidad como santos, separados para los propósitos de Dios. Qué triste es que cuando miramos adelante a un nuevo año, a veces estamos desconectados, nuestras resoluciones están totalmente desconectados del llamado que Dios nos ha hecho a vivir para Él, separados para Él. A veces tenemos hasta resoluciones que son deshonrosas al Señor, por lo cual es una invitación a que reflexionemos en este llamado que tenemos de parte de Dios a vivir como santos del Señor para sus propósitos. Y me gustaría compartir 5 elementos del fundamento del gozo de los santos del Señor. Voy a tratar de ser breve. La palabra tratar, no quiero fallar, pero voy a tratar de ser breve. Y mis hermanos, el gozo de los santos, y por eso empecé leyendo el versículo 19, porque meditaba en estos versículos y veía cómo Pablo básicamente empató absolutamente todas las verdades de estos versículos para el bien de sus hermanos en Filipos. Y vemos ese primer punto como el gozo de los santos se fundamenta en la provisión de Dios. Vamos a ver 5 elementos de ese fundamento, pero uno de esos elementos es la provisión de Dios. Vimos ese versículo 19 que dice: mi Dios proveerá a todas sus necesidades conforme a sus riquezas en gloria
en Cristo Jesús. Mi hermano, cuando nosotros meditamos en la carta a los Filipenses, es imposible no chocar con el Monte Everest. Sabía que yo le comentaba, a aquellos que están por primera vez a lo mejor lo escuchan hoy, pero los que han estado en esta serie, yo les decía que la carta a los Filipenses empieza a escalar y escalar y escalar hasta que llegamos al capítulo 2, versículo 5 al 11, que nos dice que tengamos esa misma actitud de Cristo, que se humilló, y Cristo es el ejemplo supremo de la humillación. Pablo empieza dando el ejemplo de él, dando el ejemplo de Timoteo, dando el ejemplo de Epafrodito, y continúa en la escalada hasta que llegamos al Monte Everest, el ejemplo supremo de servicio en todos los aspectos. Y vemos cómo ahora Pablo en el versículo 19 nos está diciendo: Dios va a proveer todas tus necesidades. Claro, en nuestra mente, y sabemos que en este texto, y quiero ser cuidadoso porque la vez anterior así fue como lo enseñé y es lo correcto, este texto habla de las necesidades físicas que tenían los filipenses. No quiero sacarlo de su contexto. Pero hermano, cuando nosotros pensamos en lo que provee Jesús a nuestras vidas, hermano, es todo. Si tú tienes a Jesús, tienes todo. Hermano, ¿eso no te da gozo? Si tú no tienes a Jesús, no tienes nada, estás perdido. Si tú tienes a Jesús, tienes todo. Y el Señor, Pablo está diciendo, el Señor les va a proveer todo. Ustedes están en Cristo. Ustedes tienen todo lo que necesitan. Eso causa gozo a los santos, causa gozo a cada uno de nosotros. Desde el versículo 10, Pablo le está escribiendo esta nota de agradecimiento personal a los filipenses porque le habían suplido con una ofrenda. Pero al final dice, ustedes me han suplido, pero tengo que dejarles saber, realmente quien ha suplido es Dios. Dios es nuestro proveedor. Esa fue la conclusión que llegó Abraham. Abraham, cuando está ahí en el monte Moriah y va a sacrificar a Isaac, y ya Abraham había entregado a su hijo en su corazón, ya estaba entregado. Por eso es que vemos la fe, ¿verdad? Dice que tuvo fe y la fe fue contada por justicia. Él ya había entregado a su hijo. Pero antes de matarlo, de degollarlo, que sabemos que la fe que tenía Abraham, como nos narra Hebreos, interesante, ¿verdad? Porque podría entrar por ahí, nos quedamos por ahí, pero la fe que tenía Abraham, como dice Hebreos, es que Dios resucitaría a un Isaac. Abraham no dudó de que Isaac era el hijo de la promesa, eso fue lo que dijo Dios. Abraham estaba claro que ese era el hijo de la promesa, pero Abraham sabía el Dios que él le servía. Él decía, si yo estoy en relación con Dios, yo no tengo de qué preocuparme. Probablemente tuvo sus luchas en esos 3 días de caminata, pero ahí cuando llega el momento de sacrificar a Isaac, que él tenía en su corazón y en su mente diciendo, Señor, tú me dijiste que este es el hijo de la promesa, yo lo voy a sacrificar como tú me lo estás pidiendo, porque yo sé que si este es el hijo como tú me has dicho, tú lo resucitarás. Cuando fue a poner el cuchillo, sabemos lo que pasó. El ángel de Jehová, vemos ahí una cristofanía, el ángel, la segunda persona de la Trinidad, para y dice, no Abraham. Y mira atrás y ve un cordero. Jehová Jireh. Dios es nuestro proveedor. Dios proveerá. Hermano, el gozo de los santos se fundamenta en la provisión de nuestro Dios. Siempre nuestro Dios nos proveerá todo. Nosotros tenemos que ser diligentes, tenemos que ser buenos mayordomos en diferentes temas, pero entienda que su provisión está segura. Dios te va a proveer. Hermano, cuando pienses en este año, comienza con esa convicción. Dios me va a proveer lo que necesito. Eso va a llenar tu corazón de gozo, de confianza. Pablo sabía que los filipenses no solo recibirían bendiciones espirituales en el cielo por su generosidad, sino que también Dios le iba a suplir todo lo que le faltaba en esta vida.
Dios sabe que tú estás en este mundo. Dios sabe que tú tienes necesidades. Filipenses se habían sacrificado en dar en parte sus posesiones terrenales para apoyar a Pablo, pero Pablo con confianza, no en él, sino en el Dios de toda bondad, les dice: Dios le va a suplir en abundancia todo lo que les falta. De hecho, Pablo, cuando dice esa frase, conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús, lo que está evidenciando es el alcance de la provisión de Dios, lo cual debe llenar de gozo el corazón del Señor, el corazón de cada creyente. Hermano, a nosotros se nos da en proporción a las riquezas de Cristo. Claro, lo que pasa es que nosotros lo que tenemos en nuestra mente son las riquezas de este mundo. Pero no, las riquezas que nosotros tenemos son las verdaderas riquezas. Son las que el orín, son las que el moho no van a dañar. Son las riquezas celestiales. Jesucristo es la fuente de todas las riquezas. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, como dice en Efesios 1, nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. De hecho, ya hemos sido bendecidos en los lugares celestiales en Cristo. El gozo debe ser nuestra respuesta ante la provisión de Dios para sus santos, porque Dios es fiel. Reconocer que la provisión de Dios a nuestra vida es segura, que Dios nos dará todo lo que necesitamos, debe producir un gozo incalculable. Yo sé que hay muchos en este tiempo y lamentablemente en algunos lugares, algunas iglesias, podrían estar esperando una palabra para este año en cuanto a sus finanzas. Yo tengo esa palabra para ti de parte de Dios hoy. Muchos se asustaron, dice. Sí, yo tengo esa palabra para ti hoy. No te vayas sin ella hoy. Vive para Dios, vive para sus propósitos. Ya Dios te ha prometido que te va a suplir todas tus necesidades para el próximo año y los que vengan, conforme a sus riquezas en gloria. Esa es la palabra de Dios, hermanos. Y lo puedo decir con confianza: te tengo esa palabra para ti hoy. Llévatela, es tuya, amado, y es para mí también. El Señor Jesús lo dijo en Mateo 6, por tanto no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos, porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas, que el Padre Celestial sabe que ustedes necesitan todas estas cosas. Mira, hermano, yo le voy a decir algo. Si mi mamá se entera que yo necesito algo, yo no sé la mamá de usted o los padres de usted, pero si mi mamá se entera que yo necesito algo, es humana y pecadora, mi mamá va a mover cielo y tierra para asegurarse que yo tenga lo que necesite, si está a su alcance. Nos está diciendo el Señor Jesús: nuestro Padre sabe las cosas que ustedes necesitan. El problema es que nosotros no sabemos lo que necesitamos. Él sí lo sabe. Y pedimos mal, como dice Santiago, pedimos para nuestros deleites, pedimos cosas que probablemente nos van a dirigir a deshonrar al Señor. Dice, por tanto no se preocupen, dice antes, pero busquen primero su reino y su justicia y todas estas cosas les serán añadidas. Por tanto no se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástenle a cada día sus propios problemas. Hermanos, el gozo de los santos en parte se fundamenta en la provisión de Dios. Pero también el gozo de los santos se fundamenta en la gloria de Dios. Se fundamenta en la gloria de Dios. En este versículo 20, que dice: a nuestro Dios y Padre sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vemos lo que se conoce como una doxología. La palabra doxa, esa palabra griega que significa gloria, en griego doxa, y esa palabra logia habla de palabras. En cierta manera, ¿verdad? Esa palabra doxa puede ser gloria, esplendor, honor. Una doxología son palabras acerca de la gloria de Dios. Es una explosión de alabanza y adoración que da honra y gloria a Dios. Las doxologías, cuando las vemos en la Escritura, son las respuestas
ante la verdad de Dios. Esta alabanza, que lo conocemos como doxología, surge de una superabundante gozo por las excelentes verdades de nuestro Dios en su palabra. Porque la verdadera adoración, mis hermanos, fluye de la verdad divina. Es mentira si tú dices tengo una alabanza que no está llena de conocimiento acerca de Dios. No es posible. No es posible adorar a un Dios que no conocemos. La adoración verdadera, esa alabanza, esa doxología en la que debemos vivir cada uno de nosotros diariamente, sale de un corazón que ha sido impactado por los atributos de Dios, por el conocimiento de la verdad. De ahí surge una alabanza verdadera a nuestro Dios. Como dice la palabra del Señor, entonces ya sea que coman, que beban o que hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Hermanos, los santos, el gozo de los santos se fundamenta en esa gloria del Señor. Los santos no vivimos para ser adorados, sino que vivimos para adorar a nuestro Dios. Qué contradicción lamentablemente vemos con este otro movimiento que habla de los santos, que son ellos en cierta manera adorados. No, los santos no vivimos para ser adorados, vivimos para adorar. Ese es el propósito de nuestra vida. Los verdaderos santos solo son conocidos por la adoración al único Dios verdadero, que es el Santo, Santo, Santo. Los verdaderos santos no son conocidos por sus obras de caridad y sacrificio, son conocidos por su vida de adoración al Dios verdadero. La adoración, como Jesús dijo en Juan capítulo 4, es adoración que es en espíritu y en verdad. Dice MacArthur acerca de la adoración, de esta adoración, es una experiencia que afecta a toda la existencia. Es tan poderosa que transforma toda la vida de adentro hacia afuera, alterando prioridades, motivaciones y metas. No solo produce deleite continuo en el alma, también la hace rebosar de buenos frutos. Eso es lo que hace un verdadero santo, un verdadero adorador de Dios. Hermano, el gozo en Dios es la gasolina que necesita nuestra vida para que nuestro corazón y labios se llenen de alabanza a su nombre, a su majestad, a su santidad. Como dice en Efesios, somos salvos para alabanza de su gloria. Una vida llena de la gloria de Dios es una vida llena de adoración. Es una vida que tiene un deseo profundo por servir y hacer que esa gloria de Dios sea conocida por todos. Por eso Jesús dice en Mateo, así brille la luz de ustedes delante de los hombres, para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Hermanos, Dios no comparte su gloria con nadie. Los santos no viven para tomar la gloria de Dios. Seamos muy cuidadosos. Somos muy dados a eso, hermanos, a robar la gloria de Dios, a pretender robarla, porque la realidad es que no podremos. Solo quedaremos en ridículo. Pero hermano, esto no se trata de ti, esto no se trata de mí, esto se trata de la gloria de nuestro Dios. Fuimos creados por Él para ver, para conocer, para experimentar, para disfrutar, para desear, para mostrar y proclamar la gloria de Dios en toda la tierra. Pero como he dicho, esa verdadera alabanza solo viene de un corazón que ha conocido más a Dios. No es una emoción, no es una emoción, aunque sacude todas nuestras emociones. No son palabras, aunque no podemos parar de hablar de sus grandezas. No son sentimientos, aunque nuestras lágrimas en ocasiones no se detienen. No son acciones u obras,
aunque no podemos parar de servirle. Hermanos, la verdadera doxología, la verdadera alabanza viene de un corazón que ha experimentado la gracia salvadora de nuestro Dios en el rostro de Cristo. Que su mente, corazón y todo su ser han sido transformados para siempre. Por eso vemos al apóstol Pablo en el capítulo 11 de Romanos, luego de haber hablado estas profundas verdades que tenemos en esta carta a los romanos, y termina diciendo, asombrado de lo que el Espíritu Santo ha revelado en esa carta. Y termina diciendo en el capítulo 11, versículo 33, oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Va hacia una doxología ya en breve, pero ¿es en base a qué? A la sabiduría, al conocimiento profundo de Dios. Entendamos que Pablo estaba escribiendo, pero era el Espíritu Santo inspirando lo escrito. Y él mismo llega a este punto donde se emociona de una manera grande. No puedo creer toda esta sabiduría. No puedo creer cuán grande y cuán profundo es nuestro Dios. Es un océano el cual no puedo conocer completamente. Dice, cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos. Pues ¿quién ha conocido la mente del Señor? Pregunta. ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿O quién le ha dado a él primero para que se le tenga que recompensar? Porque de él, por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria para siempre. Amén. Hermanos, ¿deseamos conocer a Dios de esa manera? ¿Quieres vivir una vida en gozo? Haz un compromiso de conocer más a Dios, de conocer las profundidades de Dios. No lo tomes liviano. Esto no es leer por leer, no es entrar en un plan de lectura de la Biblia y leer por leer. No es escuchar una predicación para decir escuché una predicación. Hermanos, nosotros estamos conociendo a Dios. Un corazón que a través de su palabra ha sido abrumado por los atributos de Dios. Como vemos en Primera de Timoteo capítulo 1, versículo 17, dice, por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, al único Dios sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vemos otra doxología de parte de Pablo y podríamos continuar. Vemos como en esta doxología en particular en Filipenses menciona por los siglos de los siglos. Amén. Es una gran alabanza a la honra, autoridad y al poder eterno de Dios. Es recordar el atributo de la eternidad de Dios. Es la alabanza que dice en Apocalipsis 5, al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Nos habla del dominio de Dios por la eternidad. Fíjense qué hermoso. Empieza el apóstol Pablo diciéndonos que Dios va a suplir todo lo que necesitamos. Y ahora en su alabanza dice, esto es por los siglos de los siglos. Y tú preocupado por los biles del próximo mes. Hermano, Dios te va a suplir lo que necesitas. Por siempre, hermano. Porque nosotros somos su pueblo, nosotros somos sus hijos. Yo no te estoy diciendo que no seas diligente, no te estoy diciendo eso. Debes ser diligente porque Dios en sus riquezas te ha dado su sabiduría para ser diligente. Pero hermano, no seas diligente con desconfianza, hermano. Nosotros debemos ser diligentes en toda confianza. Y aún sabiendo que los procesos que Dios nos permita vivir, tenemos que mirarlos de cara a nuestro encuentro glorioso con Él. Si Dios nos permite quedarnos sin comer varios días, a Dios sea la gloria. Porque esto no se trata, este lado de la eternidad no se trata de que yo coma. Este lado de la eternidad se trata de predicar a Cristo hasta que Él venga. Hermanos, el gozo de los santos se fundamenta en la provisión de Dios, en la gloria de Dios
y en la comunión del pueblo de Dios. Vemos ahí el versículo 20, del versículo 21 en adelante, Vemos que dice: saluden a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo los saludan. Todos los santos los saludan, especialmente los de la casa del César. Pablo menciona 3 veces la palabra saludar. Esto es una evidencia de la comunión fuerte que había del apóstol Pablo con esta amada iglesia. A través de este saludo, Pablo expresa su amor por los miembros de la iglesia en Filipos. Pablo le está diciendo en la carta: saluda a cada santo. Fíjense que es importante mirar el detalle de que en el versículo 21 dice: saluden a todos los santos. Y luego en el versículo 22, todos los santos los saludan. Hay una diferencia interesante, a pesar de que parece la misma palabra. En español es la misma palabra, pero la connotación del 21 es singular. La connotación del 22 es plural. O sea que Pablo está saludando a cada santo. Está saludando a cada hermano. El otro día uno de los hermanos se acercó y me dijo: el hermanito tal te envió un abrazo, te doy el abrazo directamente. De hecho, recibí como 3 abrazos porque le dijo lo mismo a los demás. Así es que Pablo está enviando un saludo. Pablo está diciendo: te saludo, pero es personalmente. Está hablando de ese amor personal que Pablo tenía por cada creyente. Y les saluda luego de darle un mensaje a cada uno a través de esta carta. La carta la debían tomar de una manera congregacional, pero también de una manera personal. Y aquí mostró en esta carta su amor y preocupación por ellos y por su bienestar espiritual. Pero también dice: los hermanos que están conmigo os saludan. Hermanos, vemos la comunión, vemos cómo el gozo de los santos también se fundamenta en la comunión del pueblo de Dios. Vemos a Pablo gozándose en esta comunión. Eso es: dale saludos y dale saludos de acá. Usted ha estado en el teléfono cuando está alguien hablando de su familia y está el otro en otra conversación, pero dice: salúdalo por favor. Vemos aquí la coinonía de estos hermanos. Están preocupados los unos por los otros. Son importantes cada uno de ellos. Dice: ¿quiénes son estos hermanos que saludan? Si vemos el versículo: los hermanos que están conmigo los saludan, que la segunda parte del versículo 21, ¿de quiénes está hablando? Pues miren, está hablando de Timoteo, está hablando de Epafrodito. Acuérdense que está escribiendo esta carta para enviarla con ellos, que son mencionados en el capítulo 2, pero además se entiende, y basado en la conexión con otras cartas, especialmente con la carta de Colosenses. Me gustaría que vaya conmigo allá al capítulo 4 de Colosenses, el próximo libro que sigue, en el versículo 7 en adelante. Se entiende que estos eran personas que también estaban en ese momento. Dice: en cuanto a todos mis asuntos, les informará Tíquico, nuestro amado hermano, fiel y ministro y consiervo en el Señor. O sea que vemos Tíquico estaba ahí también, aparente, se entiende. Luego de eso nos dice adelante en el 9: y con él a Onésimo, fiel y amado hermano, que es uno de ustedes, también Onésimo. Este era el que habla la carta de Filemón, que se había escapado y terminó en la cárcel con Pablo. Qué interesante, ¿verdad? Se escapa y termina en la cárcel con Pablo, qué destino. Entonces también Aristarco, mi compañero fiel de prisión, le envía saludos. También Marcos, el primo de Bernabé, acerca del cual ustedes recibieron instrucciones. Esto es interesante porque Marcos y Pablo habían tenido una discusión interesante y se habían separado, y vemos aquí este versículo, cómo vemos que se unieron, estaban realmente unidos. También dice: también Jesús, llamado el justo. Estos son los únicos colaboradores conmigo en el reino de Dios que son de la circuncisión. Dice también Epafras, más adelante. Más adelante también nos habla de Lucas en el 14. Nos habla de Lucas, el médico amado, le envía saludos. Y también Demas, que sabemos que Demas fue el que se fue y amó las cosas del mundo y dejó al apóstol Pablo, pero en este momento aparentaba ser un creyente. Entonces, ¿qué quiero traer con esto, hermanos? Interesante que en Colosenses menciona todos los nombres, pero aquí en esta carta a Filipenses no los menciona. Hay unos elementos importantes. Colosenses está hablando de un tema doctrinal. Es algo diferente. Es necesario que los nombres estuvieran ahí. Hay un tema doctrinal atendiéndose en Colosenses.
Y providencialmente los nombres están ahí. La autoridad de estos hombres era muy importante en la vida de la iglesia, de todos esos nombres que he mencionado, porque eran colaboradores de Pablo y dos de ellos escritores de evangelios. Era necesario, pero no es así en la carta Filipenses, porque en la carta de Filipenses no hay un tema que doctrinal, hay un tema de ¿qué? De división, hay un tema de luchas entre ellos. Y Pablo toma a todos ellos, en vez de poner los nombres que son figuras muy importantes para nosotros, dijo: aquí todos somos hermanos. ¡Wow! Así es la comunión de la verdadera iglesia, amados hermanos, sin distinción de personas. Yo me acuerdo que hubo un tiempo que en esta iglesia pasamos unos procesos donde yo tuve un llamado a pastorear antes de haber sido ordenado, porque nos quedamos sin pastor y pues tuve que pasar ese proceso. Y me acuerdo que uno de los hermanos se sentía incómodo por el hecho de que me llamaran pastor, porque todavía no era ordenado, lo cual obviamente yo dije: bueno, tienes razón, en realidad hay que ser cuidadoso con ese tema. Y para mí realmente no era ni un tema, o sea, honestamente, lo mejor que a mí usted me puede llamar es hermano. De verdad que me encanta escuchar que usted me diga hermano. Sin problema, sabemos que es necesario por temas de autoridad y por temas de prudencia que se identifica quiénes son los pastores y por eso se les llama pastor. O sea, que tampoco tenga carga si me dice pastor o le dice pastor a Byron. Pero hermanos, honestamente, cuando surgió ese tema, para mí fue reunirme con la iglesia y decirle: llámenme como a mí me encanta que me llamen, hermano. Hermano, eso es lo mejor que nosotros podemos recibir. Que un verdadero creyente te llame hermano. Estamos hablando de que somos familia eterna. Estaremos por la eternidad juntos. Eso es lo que dice esa palabra. Estamos diciendo que soy hijo de Dios. Le voy a decir algo. El título de pastor, si lo quisiéramos llamar así, que no es un título, es un oficio, es un sacrificio. Eso dura hasta que el pastor de los pastores venga. El título que se mantiene, el nombre que se mantiene es hermano, porque ya nuestro pastor estará con nosotros por siempre. Y no necesitamos un pastor humano para recordar a nuestro pastor. La comunión del pueblo de Dios, la comunión de los santos es un vínculo de amor, es el vínculo de amor más importante. Los verdaderos creyentes, por más destacados que sean, nunca necesitarán que sean reconocidos por sus méritos o títulos eclesiásticos. Un verdadero creyente se sentirá muy amado cuando un hermano verdadero le dice hermano. Si hay alguien que se moleste porque no lo llamen por su título, repréndalo, hermano. Repréndalo. En toda confianza. Es pecado, hay arrogancia, hay orgullo. Estos hombres comprendieron bien la enseñanza de Jesús. Jesús dijo en Mateo 23: pero ustedes no dejen que lo llamen rabí, porque uno es su maestro y todos ustedes son hermanos. Dice, y no llamen a nadie padre suyo en la tierra, como hay unos movimientos por ahí diciéndole papi, padre, hijo. Porque uno es su Padre, el que está en los cielos. Ni deje que lo llamen preceptores, porque uno es su preceptor, Cristo. Pero el mayor de ustedes será su servidor, y cualquiera que se engrandece será humillado, y cualquiera que se humille será engrandecido. Les acabo de decir, es un problema de orgullo. Y no está mal que usted llame pastor a alguien o que lo llame por su título. No estoy diciendo que está mal. Si la persona lo necesita, es pecado. Para que los santos experimenten un verdadero gozo, necesitan comunión con el pueblo de Dios. Necesitan comunión con el pueblo de Dios. No existe un verdadero gozo fuera de la comunión de la iglesia. Si hay algo en lo que debemos seguir creciendo como iglesia para este próximo año, hermanos, es la comunión con el pueblo de Dios. A veces me entristece ver hermanos que no estrechan la hermandad con la familia de Dios, con la familia de la fe. Hermano, tu familia de sangre se va a quedar si no están en Cristo. La familia que se va es la familia de la fe. Esa estará contigo eternamente. Estrecha tu relación con ellos, son tu verdadera familia.
El gozo de los santos, como he dicho, se fundamenta en la provisión de Dios, se fundamenta en la gloria de Dios, en la comunión con el pueblo de Dios y en la salvación de los perdidos. Vemos el versículo 22, dice, todos los santos los saludan, especialmente los de las casas de César. Hermanos, el mayor gozo de los santos es ver que los pecadores se arrepienten y ponen su fe en Cristo. Cuando dice especialmente los de la casa del César, Pablo está haciendo una alusión que era muy significativa para los filipenses, porque como ustedes saben, los filipenses eran una colonia romana y tenían muchos vínculos con la ciudad de Roma y conocían muchos de la casa del César. Entonces, cuando dice que de la casa del César reciben saludos, ¿verdad? Y aquí la palabra oikos, que es para familia, en este caso esa palabra no solamente se utilizaba para referirse a miembros de la familia, sino que en este caso a los que estaban en la casa del César, que le servían, que eran sus servidumbres, sus siervos y demás. Era como decir en la actualidad los trabajadores del gobierno, los trabajadores de la Casa Blanca. Y Pablo le había dicho ya en el capítulo 1 que aún su prisión había redundado para el progreso del evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio. O sea que Pablo, estar como prisionero, había permitido que la palabra en el pretorio fuera predicada y algunos procedieran a la fe. Y aquí lo vemos en este versículo, que de la casa del César envían saludos a sus hermanos. O sea, queriendo decir, han procedido a la fe. Estos fueron buenas noticias y esto da gozo, hermano. Cuando nosotros verdaderamente tenemos el gozo del Señor, nos alegramos, nos da alegría, una alegría profunda el saber que la gente procede a la fe. Pablo, como los filipenses, se gozaba de ver que en la casa del emperador, de este emperador pagano, muchas almas se habían entregado al reino de Cristo. Este gozo de los santos que consiste en ver otros rescatados de las tinieblas a la luz de Cristo. ¿Te gozas por la salvación de aquellos que están perdidos? A veces me da terror la falta de gozo de que las personas procedan a la fe. Y hermano, yo entiendo que debemos ser muy cuidadosos y debemos esperar fruto de arrepentimiento. Hermano, pero cuando hay alguien diciendo, yo creo en Cristo, que tenía una vida mundana muy clara delante de tus ojos, hermano, alégrate y gózate. No estés ahora con una libretita diciendo, bueno, vamos a ver si es un verdadero creyente. Hermano, sí, como iglesia nos encargamos de hacer eso, tú gózate. Como iglesia, ya para la membresía, claro, queremos asegurarnos que tenemos miembros que han dado fruto. Pero hermano, si tú escuchas a alguien que había antes negado la fe, que no estaba en la fe, que estaba perdido, y te está diciendo, wow, entiendo el evangelio, no, Dios me salvó. Gózate, hermano, ten gozo, que claro que hay cosas por ver, pero no permitas que eso te amargue el corazón y pierdas el gozo. Porque podemos caer en una actitud fariseica muy rápidamente. Seamos cuidadosos, gocémonos cuando alguien se arrepiente de sus pecados. Gocémonos cuando alguien proclama que Jesús es el Salvador. Si es mentira, eso es tema de él. Pero nosotros nos gozamos porque esa es la voluntad de nuestro Padre. Que todos se arrepientan y lleguen al conocimiento de la verdad. Gocémonos, no permitamos que la ortodoxia nos anule el gozo. Porque eso es exactamente lo que Jesús nos decía en Lucas. ¿Qué pasaba cuando se perdía una de sus ovejas? Iba y la buscaba y se llenaba de gozo. Dejaba las 99, buscaba la perdida y tenía gozo. ¿Qué pasaba con la mujer que tenía 10 dracmas? Se perdió una dracma y ¿qué hacía? Buscaba toda la casa, barría con diligencia hasta encontrarla, y cuando la encontraba, que reunía a todas sus amigas y a sus vecinas y decía, gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. Ese es el gozo que debe haber en nuestro corazón. Gocémonos. A veces nos parecemos más al hijo que era hermano del hijo pródigo. Nos parecemos a esa actitud. Tengamos cuidado, hermanos. Y finalmente,
el gozo de los santos se fundamenta en la gracia de Cristo. La gracia del Señor Jesucristo sea con el espíritu de ustedes, termina el apóstol Pablo. Lo que más necesita el creyente, mis amados, es la gracia que viene del Señor Jesucristo. Esa gracia que es ese favor inmerecido, el amor desinteresado de Dios mostrado en Cristo, que atrae a los creyentes a la redención, como dice en Efesios, por gracia sois salvos. Pero la obra de gracia no termina ahí, hermano. La obra de gracia no termina solo salvándote. La obra de gracia es la que te sostiene, como dice en Romanos 5:2, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Los creyentes no solo somos salvos por gracia, sino también sustentados por gracia. Somos dirigidos por gracia, guiados por gracia, guardados por la gracia, fortalecidos por la gracia, santificados por la gracia y aún preparados para servirle por la gracia. La gracia divina se sustenta nuestra vida en Cristo. Pero podemos ser como los Gálatas, tentados después de haber sido salvados por gracia a vivir fuera de la gracia de Cristo. Y cuando tratas esto vas a terminar sin duda sin gozo y probablemente un insensato, como le dijo Pablo a los Gálatas. Por eso el apóstol Pablo en esta carta le dice al pueblo de Filipos, por nada estés afanosos. El afán es el resultado de depender de nuestras fuerzas y no de la gracia de Cristo. Cuando venga el sufrimiento, sostente en la gracia de Cristo. Cuando venga la tentación al desánimo, sostente firme en la gracia de Cristo. Cuando venga la tentación a la ansiedad, sostente firme en la gracia de Cristo. Como Pablo recibe de parte del mismo Señor, cuando sentía que tenía un mensajero de Satanás que lo abofeteaba en su debilidad y decía que había rogado al Señor que lo quitara de él. Y el Señor le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Hermanos, dependamos de la gracia de Cristo. Así termina nuestra jornada en esta carta. Termina nuestra jornada con ese recordatorio de que somos santos, separados para Él. Y que debemos vivir en gozo, ese gozo que es fundamentado en la provisión de Dios, en la gloria de Dios, en la comunión con los santos, en la salvación de los perdidos y finalmente en la gracia de Cristo. Amigo que me escuchas, esa gracia de la que he estado hablando está disponible hoy para aquellos que se arrepienten de sus pecados y proceden a la fe en Cristo. La gracia de Cristo es tal que todo el mundo la experimenta de alguna manera. El mundo experimenta en general lo que es la gracia común de Dios. No pienses que salga el sol, que llueva. Esas son cosas que mereces. Hermano, no merecemos nada. Todo debió haber terminado en Génesis capítulo 3 cuando el hombre ofendió y transgredió la ley de Dios. Todo debió haber terminado ahí. Pero por el sacrificio de Cristo, por la redención de Cristo, todavía el sol sale, todavía llueve, todavía hay alimento en la tierra. Todo hombre experimenta la gracia de Cristo. Pero qué triste es que lo que experimentes sea esa gracia común que el mundo, por causa de la redención, experimenta, y que no experimente la gracia salvadora de Cristo. Hoy puede ser un día que experimente la gracia salvadora de Cristo. Si Dios te ha permitido escuchar este sermón, no endurezcas tu corazón. No lo endurezcas. Arrepiéntete de tus pecados. Ven y corre a la gracia del Señor. Hay una gracia especial para aquellos que reciben a Cristo como Salvador y Señor. Esa gracia que fue derramada en la cruz del Calvario. Esa gracia es irresistible. No la vas a poder sufrir. Si Dios abre tus ojos al pecado, no te dejará en el martirio de tu pecado,
sino que su gracia te atraerá a la fe en Cristo. Mis amados hermanos, en el día de hoy tenemos un llamado al gozo. La vida de los santos es una adoración gozosa. Si hay algo con lo que debes comprometerte para este nuevo año es a crecer en el gozo del Señor. Tuviste un año financieramente difícil y te llevó a la ansiedad. Crece en gozo, confía en la provisión de nuestro Dios. Tuviste un año de sufrimiento físico por la salud que te abatió y afectó tu adoración. Crece en el gozo de tu Señor. Bástate en la gracia del Señor. Tuviste un año de muchos problemas familiares. Te han dejado las personas que más has amado, te han traicionado. Aquí te saludan los hermanos de la fe esperándote, tu verdadera familia. Tuviste que dejar a tu familia por circunstancias adversas en tu país. Dios te ha dado una nueva familia. Ten gozo. Oremos. Padre glorioso, lleno eres de gracia, Señor. Qué bendición tan grande es escuchar tu palabra, Señor, escuchar cuánto cuidado tienes de nosotros, como el apóstol Pablo, de sus hermanos. Así hoy nos han ministrado tu palabra, Padre. Permite que podamos gozarnos como santos tuyos, Señor. Que podamos descansar en paz en tu provisión, reconociendo que tú eres nuestro proveedor. Que podamos cada día, Señor, reconocer tu gloria y proclamarla a todo el mundo. Señor, que podamos vivir en comunión con tu pueblo. Señor, que no nos cansemos de pregonar este evangelio, porque nos da gozo que un pecador se arrepienta. Señor, pero permite que todo eso lo hagamos reposando en tu gracia, reposando, Señor, en esa gracia que nos salvó y nos sostiene hasta el fin, Señor. Te pido por cualquiera aquí que no ha experimentado esa gracia, que solo ha experimentado la gracia común, Señor. Ten misericordia y permite que experimente esa gracia irresistible de Cristo. Te lo rogamos en su nombre. Amén.